Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional. En el Antiguo Testamento estamos estudiando el libro de Éxodo desde el capítulo 6 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Primer encuentro con el faraón. Dios promete liberación. El Señor le respondió: ahora verá lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mis manos poderosas vas a dejar que se vayan. Solo por mis manos poderosas va a echarlo de su país. En otra ocasión, Dios habló a Moisés y les dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darle la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarle de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlo de su esclavitud. Voy a liberarlo con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que soy yo el Señor su Dios, que lo libró de la opresión de los egipcios, y lo llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darle a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, le daré a ustedes posesión de ellas. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y la penuria de su esclavitud, ellos no les hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo vas a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey de Egipto, y le ordenó sacar de Egipto a los israelitas, antepasados de Moisés y de Aarón. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanó, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Abad, Jaquín, Jozar y Saúl, hijo de la cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quienes vivió 137 años: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes: Libni y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari:
Mahli y Musi. Estos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Admirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Isar, Coré, Nefe y Sicris. Los hijos de Uziel, Misael, Zafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón, y ella le dio 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisat. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finet. Estos fueron los jefes de los clanes levitas en orden de familia. Aarón y Moisés son los mismos, y a quien el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas. Ordenado en escuadrones, son ellos quienes hablaron con el faraón, rey de Egipto, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor, le dijo: ¿Y cómo va a hacerme caso faraón si yo no tengo facilidad de palabras? Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que diga. Tu hermano Aarón, por su parte, les pedirá a Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no le hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: cuando el faraón le pida que haga un milagro, le dirán a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó la vara de todos ellos. A pesar de esto,
y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no le hizo caso. La plaga de sangre. El Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. Espéralo a orilla del río Nilo y sal luego a su encuentro. No deje de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí: el Señor Dios de los Hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en las manos voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales, y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia de Faraón y de su funcionario. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que habían en el Nilo. Tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón y, tal como el Señor lo había advertido, no le hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozo a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después que el Señor golpeó el Nilo. El Señor le ordenó a Moisés: ve a advertirle a Faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo deja ir, te infectaré de rana todo tu país. El Nilo hervirá de rana y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos y artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu funcionario. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre el río, arroyo y lagunas, que todo Egipto se llene de rana. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país.
Pero mediante su arte secreta, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y le dijo: ruéguenle al Señor que aleje la rana de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés le respondió: dime cuándo quiere que ruegue al Señor por ti, por tu funcionario y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tu casa se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrá que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con Faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que habían mandado sobre el Faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente la recogía y la amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y, tal como el Señor le había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquito. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquito. Los magos recurrieron a su arte secreta. Trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón, así que no le hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. El Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar, le saldrá al paso al faraón cuando baje al río, y le advertirá: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo deja ir, enviaré enjambre de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tu casa. Todas las casas egipcias y aun el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábano será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrá que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio de Faraón y en la casa de sus funcionarios, y por todo Egipto, por causa de los tábanos, el país quedó arruinado.
Llamó entonces Faraón a Moisés y Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ello ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente no apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, pues así nos los ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlo ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vaya muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tu funcionario y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificio al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de su funcionario y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niega a dejarlo ir y sigue reteniéndolo, las manos del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienen el campo y entre tus caballos, asno, camello, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal habría muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón: tomen de algún horno puñado de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia de Faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlcera en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y
tal como el Señor se lo había advertido a Moisés. No quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mi plaga contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo lo azotara con una plaga, desaparecerán de la tierra, pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigue enfrentándote a mi pueblo y no quiere dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se ponga bajo techo tu ganado y todo lo que tenga en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre lo que anden al aire libre y los matarás. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a ponerse bajo techo a sus esclavos y ganado, pero otros no hicieron caso de la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y animales y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizos y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos cizajeantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en el campo de Egipto y personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlo más tiempo, voy a dejarlo ir, pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizos los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrá que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tu funcionario aún no tienen temor de Dios. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la espelta no se
echaron a perder porque maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como su funcionario endurecieron su corazón, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Hermanos, el libro de Éxodo nos va a ir narrando histórica y cronológicamente el paso del pueblo de Dios, de los hijos de Jacob, de las 12 tribus que llegaron a Egipto cuando eran 70 miembros y que ahora eran alrededor de más innumerables cantidad de personas con animales que iban a cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida después de 400 años aproximados de esclavitud en Egipto, hasta una cuarta, quinta y sexta generación de Jacob. Y como había una alianza y una promesa, pues el faraón estaba complacido en seguir esclavizando. Pero ellos clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor y eligió a Moisés y Aarón para que fueran los servidores en el proceso del cruce personal por el desierto. Vamos a seguir estudiando y vamos a ver todo lo que ellos tuvieron que vivir en el desierto para poder llegar a esa tierra prometida. Y vamos a descubrir el corazón de las 12 tribus de Israel en su descendencia, cómo fue cambiando desde Abraham, Isaac y Jacob, que tenían una fe firme en el Señor Dios Todopoderoso, hasta encontrarse con los hijos de Jacob que no creyeron en el Señor. A través de tanto sufrimiento que tuvieron, fueron perdonados y fueron atendidos con la alianza a sacarlo de la esclavitud. Y aún así, viendo todos los prodigios y señales que Dios iba haciendo para convencer a Faraón, porque usó todo eso para evangelizarlos a ellos y de paso evangelizarnos hoy a nosotros. Por eso que la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros, porque hoy Dios, el Señor, nos está sacando a nosotros también de una dictadura, así como sacó a su pueblo, está tratando de sacar a su pueblo de la dictadura de Faraón. Nosotros ahora mismo estamos viviendo lo mismo, cada uno en una forma personal y particular, en nuestros hogares, en nuestros empleos, en la ciudad. Y el Señor está usando todos los medios donde estamos para edificarnos y atraernos a Él. Por eso que su misericordia se renueva cada mañana y Dios es un Dios misericordioso y bondadoso, y nos has dado a su único Hijo, Jesucristo, para regalarnos una salvación por gracia a todo aquel que abra su corazón y decida nacer de nuevo para formar parte del reino de Dios, en el hombre nuevo, en Jesucristo, para que pueda así Jesucristo, al esa persona aceptarlo y ser salvo,
darle soporte del Espíritu Santo que va a guiarnos y nos va a ayudar a mantener la salvación que ya fue dada por gracia, pero esa gracia no se mezcla con un pecado, y para ser un hombre nuevo hay que cumplir con las reglas, normas, preceptos y mandamientos que Dios Padre, creador y conservador de la vida, ha puesto para todos sus hijos. No importa quiénes seamos, lo importante es que volvamos al Padre, que vayamos al Padre y tengamos una relación personal con Él.